La ansiedad es exceso de futuro y la depresión o tristeza es exceso del pasado, la culpa. Cada que te observes en el pasado o en el futuro, regresa al presente. Si vas a ir al pasado, Sebas, que sea para liberar o sanar. Y si vas a ir al futuro, que sea para manifestar los deseos de tu corazón. Entonces es importante que si algo conecta contigo, para y devuélvete unos segundos y apunta. Yo lo voy a apuntar porque a mí me parece esto requete potente. Finalmente, Sebas, estar en presente es estar en presencia y estar en presencia es estar en conciencia. Entonces ahora yo me conecto con esa persona que nos está escuchando y esa persona dice, Pati, pero es que suena muy fácil decirlo. O sea, yo te digo, yo porque lo vengo trabajando por 7, 8 años ya y yo te entiendo, pero esta persona que nos está escuchando dice, no, pues sí, claro, ¿cómo me meto yo en el presente? Entonces, ¿cómo lo hace una persona que tiene de pronto mucho pensamiento en su pasado? O sea, que piensa de cosas que le han pasado y todavía está culpando a alguien, algo o alguna situación por eso que le está pasando a esa persona y no sabe cómo estar en el presente. Se hace de la siguiente manera: los seres humanos aprendemos a través de la repetición y de la práctica. Entonces, para ello es clave que estés observándote para que te puedas dar cuenta y volver a practicar. O sea, si tú te observas en el pasado o en el futuro, o por ejemplo, te observas en el futuro generando muchos miedos de un futuro que no sabemos si va a llegar, o te observas en el pasado sintiendo mucha culpa o sintiendo mucha tristeza, vuélvete al presente. La práctica es la que va a hacer que esa incompetencia inconsciente, porque todo empieza con una incompetencia inconsciente. Muchos de los que están oyendo este podcast seguramente ni siquiera sabían que se mantenían viviendo en el pasado, en el futuro. Entonces era una incompetencia inconsciente, o sea, la tenía, solamente sentía mucha ansiedad o mucha depresión, pero no sabía por qué. O sea, aquí esto, cuando tú te das cuenta, ya estás convirtiendo una incompetencia inconsciente en una incompetencia consciente. O sea, ya sé que tengo esta incompetencia, ya estoy siendo consciente. Ahora, ¿cómo logro yo que esta incompetencia que ya es consciente se convierta en una competencia consciente? Practicando. Mi intención cuando yo hago contenido es llegarle a alguien, o sea, que pueda tocar a alguien y que esa información sea valiosa para esa persona, y si puede transformar su vida o aportarle, para mí ya es ganancia. Incluso también digo, bueno, si no, y si no toco a alguien, esa información también es valiosa para mí, porque cuando yo estoy compartiendo contenido, estoy escuchándome a mí misma esa información, entonces la estoy reforzando en mí. Mi intención no es como generar seguidores. Te decía, ahora yo ni siquiera me fijo si me está siguiendo más personas, si le dieron like, si no le dieron like. No, o sea, a veces digo, ay, ¿será que tengo que fijarme en eso? Pero realmente no. Yo no creo tanto en la motivación, Sebas. La motivación es algo que viene de afuera. Es una fuerza donde tú tienes o que escuchar algo, alguien te tiene que decir a alguien. No, yo prefiero estar inspirada. Para eso hay que estar con una vibración alta. Yo cuido mucho mi vibración. O sea, si yo siento que hay cosas que me están abrumando demasiado, que me están estresando, ahí es donde yo pongo mi atención. Bueno, ¿cómo recupero mi vibración? ¿Cómo logro estar en paz, en amor, en alegría? Porque cuando tú estás en esas vibraciones altas, es donde te inspiras, ¿sí? Inspiración es estar en espíritu, en conexión con el espíritu, y para mí es como estar en conexión con esa fuerza divina creadora, que ahí es donde te llega toda la información y la valiosa. Entonces, básicamente yo pienso que es como por ahí. En este momento de mi vida estoy como en ese punto. Y mira que es súper potente lo que tú hablas ahí y es porque yo pienso que muchas veces a las personas que no les funciona este tema de poder ayudar a otras personas, hablemoslo como inspiración, aspiración, lo que sea, pero es porque hacen lo que no les sale del corazón. ¿Sí me entiendes? Como que, esta persona me dijo que tenía que hacer esto y hablar de esto y hablar de esto, entonces van y lo hacen. Ajá. Como no lo hacen genuino, entonces como que no pueden conectar bien con esa persona. Y yo te digo algo, a mí una vez una persona muy tesa en esta industria me dijo un día, me dijo, Sebas, mira, o sea, olvídate de los seguidores, olvídate de todas esas cosas, háblale solamente a una persona. Ujú. Y que si te está escuchando esa persona, que le vas a ayudar a que esa persona tenga algo para que cambie su vida, para que resuelva un problema, para que esa persona pueda salir con algo. Y si tú puedes hacer eso en cada video, solamente ayudando a una persona, esa persona va a ayudar a otra persona, después va a ayudar a otra persona, después, y eso se vuelve una maquinita. Cuando tú estás con una persona, estás hablando con esa persona y a ti te salen como que esa información que tú le das a la persona, no muchas veces te has sentido así como que, ay, miércoles, ¿de dónde salió eso? ¿Sí me entiendes? Porque a mí me pasa mucho. ¿Sí me entiendes? Como que, Total. o sea, tremendo ese consejo que yo le acabo de dar a esa persona. Si lo hubieras planificado, a lo mejor no te hubiera salido. Para nada. Mira, yo cada vez planifico menos. Yo, no, o sea, mira, créeme que, por ejemplo, a mí me invitan a dictar una charla, un taller, y yo me pongo mucho, es como en las manos de esa fuerza superior, o sea, como permíteme ser fuente, o sea, obra tú a través de mí, que no sea yo, que no sea mi razón.
que seas tú obrando a través de mí, entregando a esas personas como todo eso que tú quieres que ellos tengan. Y lo que hago es como un guioncito donde hago como un paso a paso, ahora aquí, pero yo no programo como la charla en voy a hablar de esto y les voy a decir esto de esta manera, no. Y cuando estoy ahí en el lugar salen cosas maravillosas que uno dice, wow, que pues mejor no pudo haber salido, o esto era lo que tenía que salir, o de esta forma se tenía que dar. El foco no puede ser, ay no, ¿qué será lo que más dinero está dando ahorita? Entonces, ay, hagamos esto, metámonos por aquí, hagamos este curso, estudiemos de esto porque eso es lo que más plata te está dando. No, esa frase que yo te compartí ahorita, que no sé si será muy religioso o no, pero decía Jesús, encárguese del reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Y para mí el reino de Dios es como tu mente, o sea, trata de tener una mente tranquila, de tener unos pensamientos amorosos, de tener una vibración alta y haz lo que realmente amas hacer y quieres hacer y con lo que crees que le puedes aportar al mundo y lo demás vendrá por añadidura. Mira, el Ikigai es un concepto japonés que manejan los japoneses. Entonces ellos dicen que allá las personas son felices o duran más tiempo porque están como muy conectados con su Ikigai. Y su Ikigai es cuando tú logras como conectar lo que sabes hacer por lo que te pagan hacer y por lo que también le aportas al mundo. Entonces no solamente lo que sabes hacer, lo que amas y harías así no te pagaran, sino que también le aportas al mundo, o sea, estás sirviendo a la humanidad, ¿cierto? Wow. Porque muchas veces estamos haciendo algo solamente por ganar dinero, o estamos haciendo algo, o mucha gente está, no, ama hacer cosas, pero no recibe dinero por ahí, entonces sienten como un poquito de frustración, como que esto es lo que yo amo hacer. Claro que eso también tiene otra historia grande porque ahí se conecta algo que tiene que ver con la función y la misión, ¿cierto? La misión es lo que tú sabes hacer así no te pagaran, y la función es por lo que te pagan hacer. Y también está el destino, que es con lo que tú aprendes. Muchas veces la misión y la función no están unidos porque hay un destino ahí, o sea, tienes algo para aprender todavía. Pero cuando esa misión y esa función se unen, o sea, cuando tú estás haciendo lo que amas hacer, te apasiona hacer y además estás generando dinero, ya, pues estás ahí en tu punto máximo, ¿cierto? Y cuando además le estás sirviendo al mundo, pues estás ahí en todo tu ikigai. Tú dejaste de hacer tu profesión para venir a hacer esto. Hay muchas personas que están en el punto tuyo, pero nunca toman la decisión de hacerlo, ¿cierto? De poder hacer algo que les apasione. O sea, totalmente. Mija, usted pagó todo eso por esa carrera y ahora va a ser una coach, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo llegaste ahí? Pues mira, yo creo que todo ha sido un camino. A mí me gusta mucho orar, me gusta mucho meditar, entonces yo no tomo decisiones como a la loca, como que, ay, no, ya me dio la loquera y no, me gusta como poner las cosas en oración y en meditación y yo siento que Dios me ha ido como mostrando y yo siento que soy obediente, o sea, hay veces siento como una voz que me dice, ya, es hora de soltar eso y uno dice, "Guau, ¿cómo así? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a vivir?" Así me pasó. Sí, así me ha pasado, como que ya es hora. Como también escuchaba, no, sigue ahí, no es el momento, debe seguir ahí, ahí todavía hay aprendizaje, entonces como que, ay, no, pero es que ya lo quiero soltar, ¿cierto? Pero hay que ser obediente a esa voz, o sea, cuando tú aprendes a meditar y a escuchar esa voz que va más allá de la voz del ego, Sebas, nosotros tenemos dos voces, la voz del ego, que yo la defino desde esa conversación mental basada en miedo, y esa habla muy duro, y esa nos impide que lleguemos a cumplir nuestros sueños y que podamos realmente lograr cosas, pero también está esa voz del alma o esa voz que está conectada como a esa divinidad, a esa esencia que realmente somos, que yo digo que es la vocecita que siempre le habla a uno desde la verdad, ¿cierto? Pasito. Sí, es muy pasito y es muy respetuosa. Ella no te impone, el ego siempre te impone, te habla duro y cierto, y nos hace como hasta asustar, mientras que esa voz habla muy pasito, muy tenue. Entonces es importante aprender a desarrollar el oído para escuchar esa voz, porque ella también nos va dando una guía, y pues en mi caso ha sido fundamental, porque en momentos donde he tenido que esperar, le he hecho caso y he esperado, y aunque no quiera esperar, porque a veces tú no quieres esperar, ¿cierto? Tú quieres tomar decisiones y decir, no, me largo y dejo esto ya, no soporto esto más, pero después te das cuenta, no, si era importante quedarme. Y también escucharla cuando te dice, ya es el momento, y ahí puede llegar mucho temor. A mí me pasó, yo decía, ¿cómo voy a dejar esto ya? ¿De qué voy a vivir? O sea, pues, pero es confiar, y esa es la fe. La fe es cuando tú tienes la certeza de lo que no se ve. Hay veces creemos que fe es como confiar en lo que ya está, sí, confío en que esto ya, pero ya me está entrando dinero, no. La fe es tener la certeza de lo que no se ve, es tener esa claridad de que si tú le estás haciendo caso a esa vocecita, ya estás sostenido, todo se te va a dar de una manera maravillosa y ahí es donde yo pienso que vienen los milagros y es muy bonito porque todos los días te sorprende, la vida todos los días te sorprende, a mí todos los días me sorprende. Muy interesante todo lo que dices porque a medida que ibas diciéndolo, yo como que venía acordándome, o sea, como por ese viaje
viaje que yo he pasado también y como que digo, ¿sí me entiendes? O sea, solamente tú diciéndomelo a mí. Entonces como que ahorita cuando tú decías, Sebas, es que cuando yo hablo, yo me estoy escuchando yo a mí mismo, pero por ejemplo, cuando yo te escucho a ti que estamos teniendo una conversación, por eso es que a mí me encantan estos podcasts porque aprendo muchísimo de las personas y yo entro siempre a un podcast diciendo, bueno, o sea, me voy a conectar con la persona, pero todo lo que esta persona me diga, yo voy a ir a conectarlo con algo que me ha pasado a mí en mi vida. Entonces, por ejemplo, cuando estabas diciendo eso, cuando yo trabajé en una empresa por mucho tiempo, pero cuando yo dejé de trabajar en esa empresa, a medida que lo ibas diciendo, venía yo aquí pensando como que era lo que me había pasado y es cierto. Yo sé que fue lo que yo viví. Hay muchas personas que nos están escuchando acá que de pronto se pueden estar preguntando, bueno, pero ¿cómo trabaja uno esos miedos? O sea, ya mi voz me dijo que me divorciara, pero no tengo plata. ¿Qué hago? ¿Sí me entiendes? Ya mi voz me dijo que tenía que dejar ese trabajo porque mi jefe esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a vivir? O sea, como que, ¿qué consejo le das tú a una persona para que esa persona tenga sus herramientas para poder decir, bueno, o sea, aquí saco esta llave que me va a ayudar con esto? Y lo primero que tenemos que hacer, Sebas, es aprender a observarnos. Nos observamos muy poco. Ujú. Tú cuando estás conociendo a alguien, lo primero que haces es observarlo, ¿cierto? Porque necesitas conocerlo. Entonces, si tú no te observas a ti, prácticamente no te conoces y no conoces cómo funciona tu mente, cuál es esa conversación mental en la que te mantiene. Cuando tú desarrollas ese ojo observador, tú aprendes a conocerte y a darte cuenta cuáles son esas conversaciones mentales que dirigen tu vida. Yo te decía ahorita que ese ego es toda conversación mental basada en miedo. Entonces, si tú empiezas a cacharlo, a darte cuenta que, estoy teniendo esta conversación mental, o sea, esto es lo que me están diciendo mis pensamientos, empiezo a tener la posibilidad de cuestionarlo. Yo siempre le comparto a mis consultantes una metodología que está diseñada por Byron Katie. Byron Katie es Amo una a Byron terapeuta Katie. escritora. Te encanta, ella tiene un libro maravilloso que se llama Amar lo que es. Ese O libro sea, es uno a. dos veces me lo he leído ese libro y ese libro cambió mi vida. A mí también me cambia, claro, porque te da herramientas para que tú cuestiones tu mente, o sea, no es quedarnos solo en el pensamiento, porque es que finalmente, Sebas, cuando tú tienes miedo, tú te estás creyendo el pensamiento, y es simplemente un pensamiento, ¿sí? Y un pensamiento te genera emociones, y esas emociones te generan acciones, y esas acciones son las que te llevan a los resultados. Entonces, si tus resultados no están siendo los que tú deseas, devuélvete a tus pensamientos, devuélvete a tu conversación mental, devuélvete a esas programaciones que pronto fueron heredadas o a esas creencias y cuestiónalas, porque si no las cuestionas, entonces no estás siendo el dueño de tu casa, estás viviendo como un robot repitiendo lo mismo que tal vez repitió tu mamá, repitió tu papá y todos tus antecedentes. Entonces, esa herramienta de observarnos y poder darnos cuenta de lo que pensamos es maravillosa. Y de ahí, ya cuando tú te des cuenta, yo, por ejemplo, le aconsejo mucho a mis consultantes, lleven un diario, y anoten cuáles son esos pensamientos que más los visitan, desde la emoción, porque es que a veces me Mm. dicen, ay, no, es que no sé qué pienso, pero siento como mucha angustia, mucho temor. Las emociones son maravillosas, Sebas, porque son como ese carro, ese vehículo que te permite llevar, o sea, ellos te llevan hasta la raíz del asunto. Y si tú puedes llegar a la raíz, ahí también puedes hacerte cargo. Entonces, estás con temor, no evites el temor, porque nos han enseñado como que, ay, no, no sienta miedo, pero porque, ay, no, no llores y llorar, usted no tiene por qué llorar. O sea, la educación nuestra fue a no sentir y sentir es lo que te hace vivir. Si tú no sientes, tú no estás viviendo. Mi consejo es sientan la emoción, estás triste, siéntela, conéctate con ella y esa emoción te va a llevar a darte cuenta que porque está ahí, seguramente te está dando alguna información valiosa. Siente ese miedo, conéctate con él. Ese miedo te está dando una información valiosa, no lo evitas, no lo evadas, no lo resistas, porque cuando él siente que lo está resistiendo, antes llega con más fuerza porque es que él viene a traerte información. Entonces, si no puedes llegar de una al pensamiento, conéctate desde la emoción y busca qué pensamiento te está generando esa emoción o qué vivencia. De pronto fue una vivencia del pasado de la niñez, sí, que inmediatamente te lleva a ese sentimiento. Tuvimos una familia donde de pronto hubo dificultad económica, entonces de pronto puede haber un miedo muy profundo a vivir esas mismas situaciones y no tengas un pensamiento claro, pero ese miedo sí te puede llevar a recordar esa vivencia, darte cuenta que de ahí viene. Muy poderoso eso que estás diciendo para que me sigas con el otro paso, porque mira que tú acabas de decir, para mí fue un ajá. Yo sufro de ansiedad desde los 5 años. Entonces siempre pues con ansiedad y todo eso, y siempre que mi mamá me llevaba donde un doctor me decía, no, démosle esta pastillita. Y yo nunca me quise tomar las pastillas. Desde muy Ujú. pequeño, yo 10 años, 11 años, yo le decía a mi mamá, yo no quiero tomar pastillas. O sea, a mí no me gustan las pastillas. Encontré ayuda en diferentes personas a los 30 años. O sea, te estoy diciendo, viví 25 años con ansiedad, tanto
dormida, como que no me gustaba hablar de ellos porque yo decía, no, si yo le digo a la gente que yo tengo ansiedad, van a pensar que yo estoy loco, ¿cierto? Y si piensan que estoy loco, no van a ser amigos míos, no van a hacer esto, no van a hacer lo que sea. Una vez un doctor muy amigo me decía, Sebas, tienes que sentir la ansiedad y tienes que ver de dónde te viene esa ansiedad, porque nos han enseñado a colocarle curitas a la ansiedad. Entonces, ¿tienes ansiedad? No, colócate los audífonos y escucha música para que eso se te va a pasar. Entonces, como que dejaste el problema ahí, le colocaste una curita, pero la cortada, cuando le colocas una curita, se sancocha, como decía mi mamá, ¿cierto? Entonces tú lo Sí. tienes que dejar que respire. Eso me ayudó a mí muchísimo, donde yo, por ejemplo, siento ansiedad, por ejemplo, 10, 15 minutos antes de entrar contigo al podcast, yo sentía ansiedad. Todos los podcasts siento ansiedad. Empiezo a pensar, bueno, ¿qué hice yo antes que me causó ansiedad? Entonces, por ejemplo, aquí te muestro, tomé café. Entonces ya sé que la cafeína me aceleró. Entonces digo, ok, eso fue lo que me pasó. En lo que creo la conexión contigo de lo que tú me dices ahorita es algo que yo nunca he hecho, es escribir los pensamientos. Y conectarlo con los sentimientos, con la emoción. Eso lo voy a empezar a hacer después de este podcast. Ahora, en este momento lo pienso y digo, bueno, fue esto, fue eso. De ahora en adelante voy a escribirlo. Quería compartir contigo eso porque me parece muy poderoso y yo pienso que ya uno leyéndolos es como que me devuelvo a hoy a decir, bueno, mira, esto es lo que pasó. Lo que me generó la emoción. Sebas, me parece súper valiente. O sea, primero pues, te felicito porque, o sea, que no hayas recibido esa pastillita porque eso hace mucho. Entonces voy donde el psiquiatra, me genera una pastilla y me mantengo medicada. Entonces me mantengo como dormida en este mundo donde ya estamos bien dormidos a que nos duerman más y a que no podamos conectar con esa emoción y hacernos cargo, porque no nos queremos hacer cargo, queremos es evitarla, evadirla. Y no estoy diciendo pues que el trabajo de los psiquiatras eso no sea bueno, no, a veces es necesario, sí, pero hasta qué punto ya todo el mundo anda medicado, porque Mm, cada vez es más gente la que está medicada y necesita ir a psiquiatras, pero a ver, primero mira, o sea, observa tu mente, porque también es como un miedo, a ver, a conocernos y a relacionarnos con nosotros mismos, ¿te das cuenta? Como que, ay, no, mejor no me miro mucho, me hago la loca y no me hago me da miedo. responsable. Claro, me da miedo. Pues bueno, siguiendo con el segundo paso, Sebas, ya después de que tú te observas y anotas esos pensamientos, ahí viene ese trabajo de Iron Katie que es tan chévere, es cuestiona tus pensamientos. Porque, a ver, ella nos comparte 4 preguntas y los voy a compartir aquí porque me parecen súper valiosas. Por ejemplo, o sea, regálame un pensamiento tuyo que te genere ansiedad de pronto si lo tienes ahí identificado. ¿Qué puedes pensar? Viajar, ¿sí me entiendes? Entonces me encanta viajar, pero por ejemplo, cuando me estoy acercando a montarme un avión, tengo muchos pensamientos porque parte de mi ansiedad, yo digo, por ejemplo, si estoy en un avión, en el momento que el avión arranca, ¿cierto? Ujú. A mí el cuerpo y todo eso me dan ganas de ir al baño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso, bueno, y si en el momento que esté arrancando el avión por esos 20 minutos no puedo ir al baño, ¿qué pasa? Ok. Entonces un Eso pensamiento me puede genera ser, no voy a. ansiedad. Claro. La primera pregunta ¿es cierto que no voy a poder ir al baño? ¿Tú qué me dirías? ¿Es cierto? No, no es cierto. No sabemos que estás pensando en el futuro. Por lo general, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión o tristeza es exceso del pasado, la culpa, ¿cierto? Mm. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en presencia, que esa es una práctica que los invito a todos a que hagamos, o sea, aprendamos y practiquemos estar en presencia. Cada que te observes en el pasado, en el futuro, regresa al presente. Y aquí les quiero compartir una frase que yo tengo y es, si vas a ir al pasado, Sebas, que sea para liberar o sanar. Y si vas a ir al futuro, que sea para manifestar los deseos de tu corazón. De lo contrario, quédate en el presente Mm. practicando. Es como cuando tú, Sebas, estás aprendiendo a meter los cambios del carro, que ahorita pues ya casi todos son automáticos, pero a los que nos tocaron o nos tocan, al principio uno era, "Ay, tengo que meter primera, ay, tengo que poner segunda", porque si no el carro empezaba a tambalear, ¿cierto? Tenías que estar conscientemente Ah. observando qué cambio poner. Entonces, cuando tú estás en una competencia consciente, tienes que estar muy observador, practicando, practicando, hasta que, ¿qué pasa, Sebas? Esa competencia consciente ya se vuelve en una competencia inconsciente. Es muy bonito cuando llegas allá porque ya dices, ve, ya casi no voy al pasado ni al futuro. Ve, ya qué fácil es para mí estar en presencia, ya ni siquiera tengo que estar tan pendiente de mí. Entonces, práctica, práctica, práctica. O sea, observarte, darte cuenta y practicar, observarte, darte cuenta y practicar. Buena esa analogía la del carro, porque es como que le metes el cambio, ¿cierto? Y el carro mismo te lo pide, como que y tú metes el otro cambio. O sea, eso pasa Claro, en tu vida porque tu cuerpo te lo pide. claro, tu emoción te lo pide, o sea, esa incomodidad te lo pide, o sea, si estás incómodo es porque estás en el futuro o en el pasado, algún pensamiento tienes que no es real, te está incomodando. Yo les decía que la primera pregunta para cuestionar los pensamientos ¿es cierto ese pensamiento? Puede ser que tú me que te digas, sí, es cierto, o sea, pues es que es real, ya me ha pasado muchas veces.
Ahora, la segunda pregunta para cuando ese pensamiento es cierto es totalmente cierto. Te vas, casi que el 95% de los pensamientos no pasan ese filtro de si es totalmente cierto, porque de tantos pensamientos que tenemos, un 90% no son reales y nos perjudican. Entonces muchos nos pueden estar mostrando la verdad, pero no son una verdad absoluta. Entonces cuando te dices totalmente cierto, pues ahí sí tendrías que tener la bolita mágica para ver si eso sí es lo que va a pasar, ¿cierto? Ese sería el segundo pensamiento. Entonces mira que ya vamos en la segunda pregunta. Ahora la tercera sería, ¿cómo me siento yo cuando creo que este pensamiento es real? Entonces ahí es donde te das cuenta, me pongo ansioso, me estreso, ya me imagino sin poder ir al baño, no, ya me imagino lo peor, angustiado. Y ya la cuarta, que uf, es como las revelaciones, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Y sabes que me contestan la mayoría de consultantes, Sebas, que me parece hermoso, me dice, sería libre, me sentiría libre, porque somos esclavos de lo que pensamos. Conecta con algo que decía Jesús, decía, la verdad os hará libres. Y la verdad son todos esos pensamientos diferentes a lo que nos dice el ego. Entonces, bueno, ahí les dejo esas cuatro preguntas y los invito a todos los que nos están escuchando para que estén muy observadores con su mente, empiecen a identificar los pensamientos y los empecemos al menos a cuestionar con estas cuatro preguntas. Ya eso te da un poder de elección. ¿Con qué pensamiento me quiero quedar? Y si los dos no son verdad, pues no son reales, no los puedo comprobar, pues me quedo con el que me ponga en una mejor vibración. Bueno, entonces ahora tomas la decisión, tú decides, listo, quiero hacer esto de life coach. ¿Qué fue lo que hiciste tú con alguien, con algo que te causó a ti el poder entender que tú tenías ese regalo de poder ayudar a las personas? Sí, yo te contaba, Sebas, que yo desde muy pequeña me empecé a observar mucho, o sea, yo me empecé a observar mucho y me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que yo sentí y vivía le pasaba a los otros. Entonces ahí tuve como una revelación, o sea, puedo conocer a los otros a medida que yo me conozco a mí misma. Y empecé a ser muy curiosa por el ser, a analizar sus pensamientos, a tratar de entender sus emociones, por qué actúan de esa manera. Entonces me apasionó mucho la psicología, sin embargo, yo estaba pasando por unos momentos difíciles. Dije, no, no voy a estudiar psicología porque pues si no, tengo que primero encargarme de mí, de mi vida, de resolver, que no nunca termine de resolverlo, ya me di cuenta, pero para poder acompañar a otros. Cuando tenga la solución, me avisas, Mati, por favor. Y Sí, hacemos o otro sea, podcast. sí, hay médicos constantes que me dicen, pero es que otra más, otro más. Yo, es que esto no acaba, o sea, esto es un continuo todo el tiempo, pero bueno. Entonces, bueno, digamos que me fui, yo te decía que estudié realmente ingeniería de alimentos, pero después me di cuenta que lo que me apasionaba era lo comercial, porque es que lo comercial también tiene mucho que ver con el comportamiento del consumidor, todo el tema de su mente, o sea, sin querer queriendo estaba yendo nuevamente a conocer más y a meterme más en temas del ser y del comportamiento. Y digamos que llegué a un cargo en algún momento de mi vida que era directora comercial. Yo tenía varias personas que trabajaban en la parte comercial y la empresa nos llevó a capacitarnos en coaching, o sea, cómo hacer que las personas desarrollaran sus habilidades y sus competencias a través del coaching, que eso estuvo muy de moda, pues sí creo que Ujú. todavía algunas empresas lo hacen. Entonces yo le hacía coaching a mis comerciales y llegaba a temas súper profundos, o sea, la empresa nos decía, no, trabaja como lo superficial, como para que ellos puedan lograr tener ventas importantes, pero cuando yo estaba con ellos yo me daba cuenta que muchas de las cosas venían de su niñez, de su infancia, de temas no resueltos, todas sus inseguridades, y yo me acuerdo que yo le decía a mi jefe en ese momento que pues era muy amigo, yo le decía, es que pues es imposible trabajar estos temas como así por encima nomás para que logren resultados, o sea, eso tiene que ver con temas muy profundos, relación con el padre, relación con la madre, todas esas creencias generadas y programaciones, y digamos que ahí yo dije, no, es que definitivamente eso a mí me apasiona, o sea, yo quería todo el tiempo era estar en esto. Y bueno, ahí llegó me invitaron una vez a una charla con Alejandra Llamas, yo no sé si la conoces, ella He es escuchado la de ella, sí. maestra sí, ella tiene un instituto que se llama MMK, precisamente ella estuvo en Medellín, hizo una conferencia, una charla para la cual fui invitada, estuve ahí y me conectó muchísimo y yo dije, no, tengo que estudiar eso. Entonces ahí fue donde decidí certificarme y no, me apasiona, o sea, yo le digo a las personas, mira, cuando tú estás haciendo lo que te apasiona y lo que amas, tú no necesitas comprometerte. Es que el compromiso ya está Ujú. innato. O sea, cuando tú estás haciendo lo que amas hacer, tú lo quieres hacer todo el tiempo, tú quieres estar todo el tiempo ahí, tú le quieres dedicar todo el tiempo, entonces ya no es un tema de compromiso, porque es que el compromiso es como que tengo que esforzarme, tengo que, ya que estoy comprometida, no, cuando tú amas lo que estás haciendo, tú estás innatamente comprometido, o sea, eso ya está ahí por añadidura, o sea, ahí no tienes que hacer nada, estás súper comprometido. Sí, yo me enganché con esos Sebas y ha sido un tema de que yo, pues, no sé, hasta domingos puedo trabajar y todo. Claro, se te vuelve de que no es un trabajo.
sea, Una estás... diversión. Exacto, y Mm. cada vez que vas a atender a una persona, me imagino que sientes como que te apasiona. En estos días yo hablaba con mi esposa y yo estaba súper estresado por un tema y entonces mi esposa me decía, amor, pero tú no tienes que hacer eso del coaching más, porque yo me lo tomo muy personal. Entonces, como a la hora me escribe esa persona y me dice, Sebas, tuve tal resultado, tal cosa, entonces yo me volteo y le hago yo así a mi esposa, le digo, por esto es que yo lo hago. Entonces, como que poderle ayudar a una persona a cambiar el rumbo de su vida, de su negocio. Tú le ayudas a una persona a resolver su problema, pero cuando le ayudas a esa persona a resolver o a encontrar qué es lo que le está pasando, a esa persona se le abren otras puertas en su trabajo, en su relación, en su espiritualidad, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo que yo le digo a mi esposa, eso pasa también conmigo, porque yo puede que yo le ayude a una persona con un negocio, pero también le estoy ayudando a esa persona indirectamente con algo que a mí me pasaba, que a esa persona le pasa, que cuando resuelve ese problema se le abren una cantidad de puertas totalmente diferentes. Y yo sé que el término coach y mentor y todo eso está muy, muy aporreado, pero yo digo es cuando tú encuentras a una persona y tú conectas con esa persona y esa persona te ayudó a ir de aquí a acá, ¿cierto? Solamente con alguna información, conoce más a esa persona y vuélvete amigo de esa persona, ¿sí me entiendes? Porque yo creo que ahora en este momento lo que necesitamos es poder crear conexiones con diferentes personas que están en tu mismo círculo, ¿cierto? Como que en esa misma vibración, en esa misma cuestión, porque es lo que te va a ayudar a ti a tener un cambio. Yo creo que la misión de nosotros es ayudarle a las personas a que amplíen su visión del mundo, ¿cierto? Porque cuando una persona está en una crisis o en una situación incómoda, prácticamente no está pudiendo ver como otras posibilidades. Entonces, cuando acceden a tener un acompañamiento, que pues yo realmente pienso que no es que yo ayude tanto, yo acompaño a esas personas como a que puedan ver eso que no ven y yo lo llamo los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos y necesitamos que alguien nos ayude a ver, así como en el carro necesitamos el retrovisor que nos ayude a ver ese punto ciego. Nosotros necesitamos que alguien nos ayude a ver eso que no hemos podido ver para que esa crisis se convierta en una gran oportunidad, porque para mí realmente la crisis, yo le digo a mis consultantes, es como esa fiebrecita que te está diciendo, mira, hay algo en tus pilares que ya no te funciona, hazte cargo. Entonces, no es realmente algo malo, sino algo que nos está avisando de que ya es hora de que miremos y que podamos darnos cuenta. Y cuando tú accedes a eso, pues te estás dando una oportunidad grandísima, porque mucha gente dice, ay, no, yo no necesito un psicólogo, yo necesito un coach, yo solo puedo. Pues puede que sí, pero muchas veces hay puntos ciegos. Mira, incluso nosotros los terapeutas, o yo no sé tú, pero yo hay veces estoy en puntos de mi vida donde digo, no, hay algo aquí que yo no estoy pudiendo ver, o sea, ya medité, ya oré, ya analicé de todo y sigo ahí, claro, entonces uno va a una consulta y se te abren las posibilidades y ampliar la visión del mundo es maravilloso, porque es poder escoger y elegir diferente. Pati, yo digo que a ti no te llevó la perfección a ayudar a las personas. A nosotros lo que nos lleva a ayudar a las personas es la imperfección. De acuerdo, ¿Sí me total. entiendes? O sea, no, la gente piensa que es que, no, que es que vos sos perfecto. No, hermano, yo soy el más imperfecto, nada más y nada menos. Mi terapeuta ayer, mi terapeuta, nos volvimos tan amigos que me llamó y me dijo, es que, marica, necesito terapia. O sea, y yo como que mirando el celular y yo como que, ok, voy a ir a darle terapia a mi terapeuta. Todo el mundo necesita terapia, o sea, todo el mundo necesita, como tú dices, un acompañamiento de otra persona que te ayude a ver los puntos ciegos. No, y mira, yo pienso que hay algo muy bonito cuando nosotros también estamos acompañando, y yo se lo digo también a las personas que están conmigo, es yo también sano a través de ti, porque muchas veces vienen personas que son espejos, ¿no te ha pasado, Sebas? Como que Ujú. o está viendo lo que yo ya vi o lo que yo estoy viviendo y justo lo que yo le entrego en esa consulta es algo que yo necesitaba entregarme también para mí. Entonces, si hay personas que estemos resolviendo cuestiones, somos nosotros, Sí, porque estamos 100%. resolviendo por todos los lados y también cuando acompañamos a otros, también nos estamos sanando a nosotros mismos. Entonces, es muy bonito porque todo funciona mucho con ese espejo. Esos temas que los otros nos traen, de alguna manera están siendo espejos de cosas o que hemos vivido o que estamos viviendo. Y me acuerdo una vez que fue un amigo y él es el tipo de persona que es así, pues, alfa. Y un día él comparte conmigo y me dice lo que él vivía y lo que él sentía con la ansiedad. Y yo, mierda, o sea, yo también siento eso. Y está bien que uno comparta esta información. Y yo creo que ese fue el día que a mí como que se me volteó todo eso. Yo dije, yo quiero hablarle a las personas de esto. Así sea que yo enseñe de marketing y de ventas y de todo eso tiene que ver con eso, porque la mayoría de las veces y de las cosas que yo enseño a las personas es cómo agarrar esa ansiedad y trabajarla para que todo el resto de cosas te funcione, ¿sí me entiendes? Para que te funcionen las ventas, el marketing, todo eso, porque la mayoría de las veces a uno no le funcionan las cosas son por esos mismos miedos internos que uno
uno tiene que no te dejan seguir adelante, que no te dejan tomar decisiones buenas o malas en la vida, entonces te quedas en ese limbo. Entonces aprecio mucho todo lo que compartes con nosotros y tomé muchas notas porque para mí es no solamente importante aprender de este tema, sino poderlo conversar. Y mira que yo nunca le hubiera contado a una persona de que una ansiedad que a mí me daba al montarme un avión, esto, ¿sí? Porque para mí era un tabú, para mí es algo que no se puede hablar, que la gente va a pensar que tú eres loco, pero a medida que hablo más del tema me doy cuenta que hay muchísimas personas que tienen exactamente los mismos o peores miedos que los que uno tiene y que nunca lo hablan. Uy, sí, Sebastián, o sea, miras muchísimo, o sea, el tema de la depresión y de la ansiedad en este momento es muy alto, sobre todo porque estamos como muy, todos estos temas de la tecnología y todo hace que nuestra mente todo el tiempo vaya a mil, que todo sea allá, entonces vivimos muy a mil y muy en el futuro. Yo te decía ahorita que la ansiedad es puro futuro, o sea, que automáticamente la mente ya se va para allá, para allá, para allá, entonces estamos ansiosos, queremos que todo se dé ya, queremos que los resultados se den ya, y si no se dan, está esa voz que dice algo malo va a pasar, entonces no lo vas a poder lograr, entonces hay algo malo contigo y eso hace que eso se refuerce más. Bueno, eso es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo. Gracias por compartirlo tú también y por compartirnos tu experiencia, porque yo sé que para muchos está siendo muy valioso. Y la invitación acá para todos los que nos escuchan es que empecemos a normalizar, o sea, como que todo es normal, hace parte de la vida, ¿sí? No Mm, es que algo sea bueno o malo, que alguien esté loco o cuerdo, ¿no? Todos estamos viviendo, estamos siendo. Entonces mm. salirnos un poco también como todos esos calificativos del ego, hay algo malo con este, ¿no? Él está haciendo lo que puede ser desde el nivel de conciencia que tiene y entonces como no empezar a evaluar a la gente por sus condiciones y no verlos a todos como seres que estamos en un camino de aprendizaje Mm. y donde todos estamos en el punto donde tenemos que estar y no es que alguien tenga algo malo o alguien esté bien, todos estamos en el punto que tenemos que estar, es salirnos de de esas evaluaciones también que son muy del ego. Pati, si alguien quiere contactarte, seguirte, redes sociales, ¿dónde lo pueden hacer? Es tu espacio. Mi cuenta de Instagram es patimesa-terapeuta, ahí me pueden escribir, o también me pueden escribir al WhatsApp, es 320-690-6665, y bueno, yo feliz de acompañar a los que quieran recibir una sesión o a los que quieran acompañamiento. Pati, muchísimas gracias. Ay, Sebas, gracias, me encantó este espacio, gracias a ti por invitarme. Y a ti que nos estás escuchando, este podcast es para que lo escuches 3 o 4 veces, ¿ok? Y no solamente para que lo escuches 3 o 4 veces, para que de verdad lo escuches, tomes nota, como yo dice, y compártelo con una persona que tú pienses que tenga ansiedad o que tú sepas que tiene ansiedad o que tú sepas que tienes cosas sin resolver, porque créeme que muchas veces lo único que uno tiene que hacer es compartir ese pequeño audio, ese pequeño podcast, ese pequeño reel, ese pequeño mensaje que le puede cambiar la vida a una persona, porque esa persona puede tener miedos, tabús, puede tener cosas y piensa que no está bien hablar de eso. Créeme, se puede hablar del tema. Deberías hablar del tema, porque mientras más hables del tema, más vas a tener mejores pensamientos y mejor te vas a sentir.